Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. ¿Para qué sirve la historia? En realidad, son preguntas que nos deben mover a la reflexión. ¿Cuál es el propósito de la filosofía y de la reflexión misma? Y particularmente pienso en el propósito de la historia. Y siempre cuando reflexiono sobre el sentido del estudio de la historia, mi mente vuelve a Benjamín Cardoso y aquella frase que acuñó en uno de sus libros en los que decía que la historia, al iluminar el presente, también arrojaba luz sobre el porvenir. Y hoy en día en México se viven momentos históricos aciagos. Y para conversar sobre este tema, he invitado a un buen amigo. Me refiero al doctor Salvador Cárdenas. Salvador estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra. Ha sido profesor de las más importantes universidades de México y también de algunas del extranjero. Fue director de estudios históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente ha lanzado su propio canal de YouTube sobre justamente reflexiones históricas. Salvador, eh, ¿para qué nos sirve la historia? ¿Para qué sirve la reflexión? ¿Cuál es el sentido de la filosofía? ¿No son estas materias que parece ser una pérdida de tiempo en una sociedad que requiere medidas pragmáticas y que está acostumbrada a medidas pragmáticas y a consumos de satisfacción inmediata? Pues Carlos, además de agradecerte la invitación, que siempre es un gusto ya desde hace muchos años platicar contigo, intercambiar puntos de vista. Em, pues a propósito de esto que estás diciendo, yo creo que el problema de la historia han sido los profesores de historia, porque en muchas ocasiones han reducido toda la ciencia, porque es una ciencia histórica, a pues un recorrido aburrido por un elenco de datos, fechas, personajes. Entonces, desde que estamos chicos pensamos que la historia es eso. En realidad, la historia siempre ha sido vista como pues un adorno absolutamente prescindible para el conocimiento. Pero fíjate que te voy a decir una cosa, de modo particular para los estudiosos del derecho y también para los estudiantes cuando nos referimos de modo particular a las universidades, pero en general para quienes ejercen el derecho y para los estudiosos del derecho, yo creo que la historia es, digamos, un elemento imprescindible. Y te voy a decir por qué. Hace algún tiempo me invitaron a dar una conferencia a los profesores de Derecho Constitucional de todas las universidades de México convocados fueron en la Suprema Corte de Justicia. Entonces eran ahí, pues, no sé, digo todos, al menos los de las escuelas, los de las universidades públicas y muchos de universidades privadas y total eran ahí como 100 profesores y a mí me invitaron para que yo hablara sobre el papel de la historia y creyeron que iba yo a decir que era muy importante hablar de antecedentes históricos de la Constitución. Mira, yo hay dos palabras que evito cuando hablo de historia
y sobre todo de historia, si nos referimos particularmente a la historia del derecho, que son antecedentes y evolución. A mí la palabra evolución aplicada a la historia me produce alergia, me da urticaria, Doctor. porque el paso del tiempo, que eso es finalmente la historia, el registro del paso del tiempo, no es evolución. Entonces, la gente pone en sus tesis, ¿no? Capítulo primero, evolución del sistema jurídico mexicano. Oye, yo creo que si incluimos a la ley de amparo actual, recién reformada, y a la reforma judicial, llamarle evolución del derecho mexicano a un libro de historia es verdaderamente una ironía y casi diría un sarcasmo de muy mal gusto. Claro. No es sinónimo, la historia no es evolución. Y yo les decía en aquella ocasión a los profesores de Derecho Constitucional que cuando la Constitución, por ejemplo, por poner un ejemplo, se aborda sin perspectiva histórica, caemos en un dogmatismo absolutamente asfixiante, ¿no? Esto es así porque así es. Entonces caemos en ese formalismo kelseniano que nos lleva a admitir formas porque son formas, porque su legitimidad es la forma jurídica. Sí, La historia nos hace como si las cosas tuvieran validez intrínseca y por fueran la forma, cuestionables. Exacto. ¿sí? ¿Sí? Entonces tiene forma de ley y es ley, y por tanto es justa. No. Eh, yo creo que la historia no es evolución de formas, sino es colocarnos frente a realidades cambiantes. Por tanto, la historia tiene una importancia fundamental porque nos vuelve más humanos. Así abordemos el derecho constitucional, el derecho civil, cualquier derecho, si no queremos caer en un formalismo hueco, en un derecho que sea un conjunto de formas vacías, como decía Kelsen, y luego se ha repetido en diversas escuelas formalistas, sobre todo alemanas y sobre todo francesas, pues caemos en un sinsentido del derecho. Entonces, yo creo que el derecho es historia. No creo que el derecho tenga una posibilidad de abordarse desde la perspectiva histórica. No, yo creo que el derecho es esencialmente historia, porque el derecho es cambio y el derecho responde al cambio y el derecho resuelve los problemas del tiempo y del cambio. Entonces, no puede ser un derecho sin historia, porque, insisto, entonces caemos en, pues yo te diría que en una especie de Frankenstein, ¿no? Que acuérdate tú que desde que el mismo Hobbes en el Leviatán describió al Estado como una especie de máquina creada por el hombre, imitación de la naturaleza, pues ciertamente es admirable la máquina que creó, pero también es sorprendente y a veces lamentable que esa máquina es un Leviatán, Claro. devorador de sus propios creadores. Por eso decía yo, me acordaba porque el otro día leí un libro precisamente sobre la simbología de Frankenstein, y me parece que podemos caer un poco en eso si no abordamos el derecho como cambio. Por tanto, hay que cambiar la mentalidad, Carlos. Yo creo que hay que tener una mentalidad, me voy a permitir decir una palabreja técnica, pero la voy a decir, diacrónica. Lo diacrónico es lo cambiante. Lo sincrónico es lo que permanece siempre a un mismo ritmo. Cuando uno va de viaje y dice, sincronicemos los relojes ¿verdad? Pues quiere decir, vamos a poner el reloj al mismo tiempo. Pero el derecho no es sincrónico. El derecho, ya me refiero a la aplicación del derecho, que es donde se hace valer realmente el derecho y donde se aplica la justicia, es diacrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se aplica a cada caso concreto.
¿no? No, el derecho formal como Leviatán, como máquina fría, lo único que hace es poner a un mismo ritmo las vidas humanas y Y caemos. encadenar a los sujetos de derecho a la rigidez de esos dogmas consagrados Pues en, sí. en esas formas. Y no se nos olvide que, lo voy a decir aunque no sea políticamente muy correcto, que el más grande, iba a decir enemigo, pero el más grande, pues sí, enemigo del derecho, por desgracia, es el poder político, porque el derecho, para que el derecho actúe con autonomía, que actúe de acuerdo a sus propias reglas, las famosas reglas de derecho, necesita autonomía frente al Estado, perdón, frente al poder, necesita aplicar criterios de justicia que no siempre coinciden con los criterios de la política, ¿no? Esa es la enorme diferencia, si me permites decir un latinajo, que no, ya ves que yo no me aguanto de decir latinajos, es la gran tensión histórica que se ha producido entre la racionalidad política y la racionalidad jurídica. Son dos modos de pensar las cosas muy distintos. Entonces, claro, el gran desafío para el poder político es respetar las decisiones basadas en un criterio jurídico, no político, ¿no? Y cuando no le gustan, una de dos, o sustituyes a los jueces jurídicos, técnicos, por jueces políticos ideologizados al servicio del poder y no de la justicia y del pueblo, de la sociedad, o simple y sencillamente no cumples o ignoras las decisiones de los juzgadores. Que ese es el grave problema entre el poder y el saber jurídico. ¿Cuál es? Que el poder va a poner, insisto, como decías tú, a toda la sociedad a un mismo ritmo, bajo un solo reloj, ¿no? Entonces, claro, pues no Bueno, distingue tiempos, casos, situaciones. Oye, a ver, yo creo que el derecho es el arte de distinguir lo que es distinto, no de igualarlo. bueno, esa es una gran reflexión. Ya Piero Calamandrei, en su elogio de los jueces, nos Claro. advertía de los riesgos de los jueces ideologizados al servicio del poder. Y yo no sé este, si Piero Calamandrei tenía una máquina del tiempo o es que la historia nos ayuda a describir al ser humano que, que trasciende todas las épocas y simplemente es. Y al entender al ser humano podemos entender la realidad del presente. Y realmente te lo digo como comentario, pero va en tono de pregunta. Y bueno, por un lado, lo que estamos viviendo en nuestro país es justamente eso, donde los jueces se han convertido en piezas y elementos políticos del ajedrez de la vida nacional. Y a mí me gustaría pensar en la formación de los abogados. México es un país muy interesante, quizá uno de los pocos, o no sé si el único, en el mundo, en donde los libros de un autor editados en 1930 han durado como libros de texto por 80 años. Y a mí me gustaría poner todo esto en el contexto de los retos que impone la inteligencia artificial, que me parece que sí es un gran reto, un severo desafío, sobre todo
para aquellos que no están educados para pensar. Sí, desde luego que sí. Yo creo que la inteligencia artificial nos abre una posibilidad que habíamos perdido en el camino memorístico, y si nos referimos particularmente al derecho, eh, pues yo creo que lo esencial del derecho es que, ya como técnica, es que es dialógico. El derecho, decía Cicerón, sale del lenguaje. Es decir, el derecho es una invención. Esta palabra a mí me gusta mucho, es invenire en latín, que significa in, dentro, venir, hacer venir, traer. Esto quiere decir que lo justo no está en el cosmos ni en las leyes de la naturaleza cosmológica, no. Lo justo está en la relación de proporcionalidad entre las partes. A la luz, interpretado todo esto, a la luz de las leyes, a la luz de los principios, pero lo justo está en cada caso en la relación entre las partes. Claro. Y entonces lo que un jurista hace es inventarlo, es decir, lo justo está ahí ante tus ojos, nada más hay que traerlo. Y como decía Cicerón, el ars inveniendi, el arte de traer lo que está ahí oculto, que es la relación de proporcionalidad, es el lenguaje. Y el lenguaje, si no está conectado al cerebro, no es lenguaje. Por tanto, cuando digo lenguaje, digo razón o cerebro, digo pensamiento. Y por tanto, te voy a decir una cosa. Lo peor que puedes hacer con un alumno en la universidad, en su periodo de formación, es ponerle obstáculos al razonamiento. Que es Y justamente, me parece que lo que hace este conjunto de dogmas llamados de lo políticamente correcto. Me parece que así, no debe ser un programa sobre lo políticamente correcto, sino trascender aquello. Y no hay que confundir lo políticamente correcto con la consideración y la empatía hacia la realidad humana, sino como lo políticamente correcto como obstáculos al desarrollo del pensamiento. sí, lo que nos exige digamos, los raseros o las reglas establecidas por el derecho, perdón, por el poder, por eso es lo políticamente correcto para mí, que no coincide siempre con lo jurídica y jurídicamente correcto. ¿Por qué? Porque la ley normalmente la hacen los legisladores y su intención es política, es conservación del grupo en el poder, eso lo dice Maquiavelo, expansión, retención o conservación del poder. Recientemente, me imagino, Maquiavelo debe haber comentado recientemente sobre esto. Es que Maquiavelo nunca ha muerto, eso es lo que nadie sabe. Maquiavelo no es un personaje de Florencia, Maquiavelo es un personaje, un ente histórico perenne. Oye, sí, no, y te voy a decir una cosa, cuando tú reduces el derecho a la ley que produjo el poder legislativo por razón de Estado y no pensando en la justicia, sino por razón de conservación o de Estado, entonces resulta que va el profesor a las universidades y le dice al alumno, a ver, repite esta ley y si no, no pasas la materia. Oiga, pero ¿y si no estoy de acuerdo? No, es que no te estoy preguntando si estás de acuerdo, te estoy diciendo que la repitas o no pasas la materia. ¿Qué estamos haciendo, Carlos? Eso es una tragedia, es hacer del alumno un servil de la ley, ¿no? ¿Y quién dijo que la ley está para guiarnos y configurar nuestra realidad? La ley es un principio normativo orientador, pero el derecho hay que hacerlo pensando, ¿no? Esto ya no se entiende mucho, Carlos, lamentablemente.
tenemos tan metido en el ADN los abogados que la ley es igual al derecho. Incluso se suele decir en el lenguaje común, ¿no? Oye, que tu hijo entró a leyes. Sí, claro. No, no entró a leyes, no es un estudioso de la ley de Moisés, no. El derecho es estudiar cada caso concreto. Lo que les deben enseñar a los alumnos es a pensar, no a postrarse abyectamente frente a la razón de Estado. Eso es lo triste, eso es lo trágico de la enseñanza del derecho. Yo creo que lo correcto es enseñarle a pensar. Claro, Carlos, pensar conlleva muchos riesgos, ¿no? Yo prefiero a un pueblo que no piense a un pueblo que piense, porque si piensa, me va a criticar, potencialmente se va a oponer a las decisiones cuando su pensamiento no esté de acuerdo con mi voluntad de poder. Entonces, pues es una, yo lo digo así, yo creo que la enseñanza del derecho del mundo actual es una tragedia. Y quizá peor que eso, sea capaz de decir, es que yo veo que el emperador va desnudo, no encuentro su ropa transparente. Así es, sí. Y así es porque no puede ser de otra forma. Y luego todavía añádele a eso otro factor, el miedo, Que ¿no? es muy real, debo decirte. Es real, es súper real. Es más, es real ya en el WhatsApp, en las redes sociales. No nos están diciendo, enviando mensajes pues, desde Estados Unidos y desde el gobierno mexicano y desde todos los gobiernos. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. Oye, eso, ahora tú traslada ese ojo del gran hermano de George Orwell, ¿no? Y Del Big claro, Brother, a la universidad y ya la acabaste. Imagínate, ¿no? ¿Qué te va a decir el, el, el Big Brother del poder, ¿no? dicen que los Te momentos estoy de... viendo y me estás criticando y la crítica está prohibida. Tú debes de ser un siervo, un esclavo de lo que yo, de mis designios, ¿no? Es terrible cuando le añades el miedo. Oye, y ese miedo, la verdad, Carlos, ya lo tenemos, no nos hagamos. Yo, en lo personal, a veces me escribe alguien que trabaja en el gobierno y le digo, ojo con lo que estás diciendo, porque sí te están checando. Y yo dije, bueno, ¿y a mí qué? Pues él que diga lo que quiera. Pero bueno, ciertamente sí, sí estamos checados. Y cada vez más, ¿eh? Se nos van a meter creemos que el WhatsApp es lo más, libre, lo más protegido. Mira, quien nos quiere ver nos ve en todas partes. Entonces, pues sí. Ahora, volviendo al tema de la inteligencia artificial, yo lo veo como una gran aportación al mundo de esclavos en donde la gente no quiere pensar. Ahora la inteligencia artificial vas a tener que pensar con ella, ¿no? Con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, dado que no tiene sentimientos, dice muchas estupideces. Porque cuando tú separas, y esto solamente se entiende cuando hablamos de la muerte, ahora que estamos a punto del 2 de noviembre. Cua- Porque cuando separas la parte sensible corporal de la parte espiritual, racional, intelectual, ya no eres humano, eres o un cadáver o un espíritu si quieres creer en el espíritu. Pero Claro. el humano, lo que es humano, es razón y sentimientos y emociones. La inteligencia artificial, ya se lo pregunté, el otro día le pregunté al chat GPT, dije, ¿tú tienes emociones? No, no puedo sentir. Dije, entonces, ¿cómo puedes pensar sin emociones? Porque yo razono con la lógica, ¿no? Entonces, no importa, no nos debe preocupar, porque va a ser muy difícil imitar las emociones y los sentimientos. Pero hoy por hoy, lo que sí tenemos es alguien con quien dialogar, al menos que queramos asumir o aceptar. Ahora
ya no nos vamos a postrar frente al texto legal, ahora frente a la inteligencia artificial. Pues no, pues no se trata de ir buscando ante quién nos volvemos esclavos, sino ante lo que se trata es de ser libres y lo que nos hace libres es pensar, creo yo. Y en esta línea de pensamiento, la reflexión sobre la educación jurídica, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que conservar? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Y qué es lo que se debe seguir haciendo bien? Mira, eh, te voy a decir una cosa que le oí decir hace muchos años a un profesor de Harvard a propósito del método del caso. Le preguntaron, ¿qué se necesita para desarrollar bien el método del caso? Y respondió, fíjate que es simbólico, ¿eh? Dijo, en primer lugar, un buen arquitecto. ¿Cómo? ¿Por qué? Dijo, para que diseñe salones adecuados para desarrollar el método del caso. ¿Qué quiere decir con esto? El método del caso, pues consiste en que discutan todos en, en una, puede ser en una forma de herradura o en un círculo, todos contra todos, un problema y entre todos traten de resolverlo aportando su propia experiencia. ¿Qué es lo que hizo en el siglo XIX Napoleón Bonaparte? Su- Cambiar ese modelo, que era el modelo universitario desde la Edad Media, que fue cuando se creó la universidad. Las universidades medievales eran así, eran normalmente de este lado alumnos y de este lado, porque la clase consistía en debatir y el profesor era un corrector, no era un sacerdote del derecho, Y un no era un orientador del pontífice. debate, me imagino. Nada, sí, y bueno, previamente les daba una cátedra y luego ya que les daba la cátedra, discutían a la luz de la cátedra, a la luz de los principios y a la luz de la razón y a veces de las leyes, discutían problemas concretos. Entonces el alumno, después de 5 años de estar ejercitándose en descubrir lo que estaba oculto, pues es un alumno con una mente muy ágil, un gran resolvedor de problemas, que eso tiene que ser un abogado, ¿no? Eh, entonces, pues claro, salía y era... ¿A qué iba la universidad? A que le enseñaran a pensar. ¿Sabes tú qué era la universidad en sus orígenes? Es un gremio de pensadores, donde lo que vas a hacer, así como en el gremio de zapateros, empiezas como oficial de zapatero, aprendiz, maestro de zapateros, veedor de zapateros, gran maestro de zapateros, y así de panaderos y así. Bueno, había un gremio que se dedicaba a pensar. Y entonces entraba y se llamaba bacalarius o bachiller, luego el licenciado, luego maestro, luego doctor. Ya no hay más que doctor. Pues eso es una universitas, una corporación. Sí, Y ese claro. es el origen de la palabra universidad. Hay quienes dicen que la universidad surgió como unus versus alia. Ese es un rollazo que quién sabe quién lo inventó, porque históricamente, Y te lo como estoy hablando aquella como cosa de que historiador, los ingenieros vienen de la palabra ingenio, es decir, ándale, simpáticas palabras para comunicar un sentido banal y superficial de las cosas sin entrar sin entrar a profundizar realmente en nada. absolutamente sí. Pues entonces tú ibas a la universidad a que te enseñaran a pensar. Métodos de pensamiento, formas de argumentación, cómo establecer posiciones en un litigio, cómo preguntar, y era pura enseñanza de pensamiento. A partir de casos, obviamente, de casos que se elaboraban para discutir y enseñar. Bueno, cuando llega Napoleón en el siglo XIX al poder, lo primero que hace es autonombrarse gran maestre de la Universidad de la Sorbona. Primero canceló la Sorbona y luego la restableció y dijo, yo soy el rector, el gran maestre, el rector honorario de la universidad.
y entre otras cosas modificó la arquitectura de las aulas. Ya no eran eh, unos alumnos frente a otros y el profesor en medio, sino era el profesor, como lo conocemos hoy, Carlos. El profesor sobre una tarima, como si fuera sacerdote, ¿verdad? Comunicando la voluntad del legislador al alumno y el alumno como siervo, rindiéndole culto al, al profesor y al legislador. Entonces, eso es lo que se conoce como escuela exegética francesa, o también se le llama positivismo legal. Esa es la crisis de la universidad, esa es la gran crisis de la que, pero es increíble, ya llevamos, ¿cuándo fue esto? Esto fue en 1808, 1908, 2008, ya vamos más de 220 años con este modelo fracasado de universidad y no sabemos cómo modificarla. No sabemos por qué. Porque nos surge que lo que nos pide todo mundo, alumnos, profesores, sociedad, capacita gente, pero ¿capacítame en qué? ¿No? Pues en que se sepa la ley que dictó el legislador para que resuelva casos de acuerdo a esa ley que dictó el legislador. Oye, y si le enseñamos también a pensar, fíjate que te voy a decir una cosa, Carlos, con todo respeto a las barras de abogados, a los colegios, por muy ilustres que sean de abogados, este, pero yo quisiera saber dónde está su voz, con todo respeto, lo digo, para oponerse a esta dictadura jurídica en la que vivimos, ¿no? Yo pertenecía, y lo voy a decir, perdóname, pero lo voy a decir con la libertad que tú me dijiste que tenía, a la Academia de Legislación y Jurisprudencia. ¿Para qué? O sea, yo dije, ¿aquí qué? Para venirme a poner una toga y a lucir. Perdóname, lo digo con todo respeto, pero no sirve para nada. Lamentablemente, señores, por favor, echen a andar sus colegios, la ANADE, todos, maravillosos, muy respetables, pero pronúnciense, ¿no? Actúen, opónganse al poder. No puede ser un México tan dormidito, tan... Esto que tú decías hace un momento, ¿no? Llevamos 80 años con Kelsen y no salimos de Kelsen. Qué poco rebeldes, qué poco vocación de libertad tenemos, ¿no? Ya me estoy emocionando, Carlos, perdóname, pero es que a mí estos temas, yo llevo muchos años pensando en ellos, viviéndolos, viéndolos, y veo a un México dormido, ¿no? Pues yo me acuerdo, yo no soy, ni quiero hablar aquí de partidos políticos, ni porque no soy yo político, menos en este momento y en este país. Pero fíjate que a Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, como bien es sabido, en una ocasión llegaron y le dijeron, oiga, don Manuel, los empresarios y los cuerpos, las instituciones no nos quieren apoyar. Y dijo una palabra que tuvo razón y yo creo que sigue siendo vigente. Y no lo digo en pro del PAN, porque ni soy del PAN ni me interesa defenderlo, ni nada. Pero dijo, déjenlos, y se refería no solo a los empresarios, a los cuerpos de abogados, a los litigantes, a las universidades. Dijo, lléguenlos, déjenlos, ya les llegarán a los bolsillos. Qué triste que sea hasta que te llega al bolsillo cuando te indignas y reaccionas, ¿verdad? Pudiendo, pues, actuar, pues, con un ideal, ¿no? Aquí sí, mira, Carlos, yo creo que también pasa, lamentablemente es un problema humano, ¿no? Yo veo gente cuarentona, cincuentona, sesentona, sin ideales, ¿no? Ideales que, ¿a qué me refiero? Pues ideales de libertad, ¿no? Yo no sé qué le están transmitiendo a sus hijos al decir, mi papá luchó por un ideal de libertad, ¿no? Mi papá, o mi mamá, se arriesgaron a que los metieran a la cárcel por oponerse a tal o cual cosa, ¿no? Acabamos de ver una reforma, disque reforma judicial, que no es más que
una acción maquiavélica, corrupta, contraria a la libertad más elemental del ser humano, para decirlo así. Dime, mira, ya no digo los colegios de abogados, las barras, los juzgadores, ¿no? Yo conozco gente, porque tengo mucha gente muy conocida, muy cercana, desde la corte hasta del Poder Judicial, porque en ese ámbito me moví muchos años, pero que lo decían con desesperación, ¿no? Convoco, la gente que tiene miedo, no, yo creo que sí, en parte puede ser miedo a perder la chamba, puede ser lo que quieras, pero sobre todo es que no, les faltan ideales, ¿no? Yo pienso que, te voy a decir una cosa que le falta al abogado y le falta a la universidad para enseñarle al alumno, volviendo a nuestro tema, a que se revele desde que es estudiante contra lo que sea injusto, que tenga dignidad. Y te voy a decir qué es lo que hace falta, formarlos en el amor a la patria. Ya sé que esto parece poesía de Amado Nervo, pero es necesario que amemos a la patria. ¿Y qué es el amor a la patria? Esto lo estoy pensando en algo que decía respecto a los historiadores Edmundo Gorman y me parece que se aplica al abogado. ¿Qué es el amor a la patria? Pues el amor por México. Este es el país en el que nacimos. No, ay, me voy a Estados Unidos. Todo el mundo está pensando en que cuánto cuesta un depa en Salamanca, España. Ya si no en el barrio de Salamanca de Madrid, por lo menos en Salamanca, ciudad. No, yo creo que sí hay que pensar un poquito en que no, en tener amor, y lo que se pone el amor es el egoísmo, ¿no? Yo creo que eso, tampoco quiero hacer de esta plática un fervorín patriótico, pero sí creo que sí hace falta gente con un poquito más de ideales. Aunque tengan 60, aunque tengan 70 años, ¿eh? Si no los han tenido, es momento de tenerlos, de buscarlos, de decir, ¿yo qué estoy haciendo? Ya me voy de este mundo y ¿qué estoy dejando? ¿Nada? ¿500,000 pesos o 8 millones de pesos o 8 propiedades? Pues eso qué. ¿No? Yo creo que sí es importante el que nos revelemos, porque lo que y esto que conste que tú lo dijiste, tenemos 80 años con el texto de formas jurídicas y no nos revelamos de Kelsen. 80 años oyendo a Regina Villegas, con todo respeto, pero bueno, ya, Regina Villegas es un gran comentador de códigos, pero no es el sumo pontífice del derecho civil. Y todavía siguen llevando a Regina Villegas, ¿eh? Yo no me lo vas a creer, pero sí. Y todavía dijeras, bueno, siguen llevando a Ulpiano y a Papiniano y a Bartolo de Saxoferrato, pero digo, con todo respeto a nuestros Marios de la Cueva, y sí, grandes, pero ya cumplieron su finalidad de formar de acuerdo a su momento histórico. Insisto, el derecho es histórico, es cambio y necesita doctrinarios del derecho que estudien, que piensen, que aporten, que digan, que piensen en algo más que en ir a dar una clasecita para lucirse y decir, soy catedrático. Oye, ¿y eso qué? Si la cátedra no es para que te luzcas ni para que te vean los alumnos y digan, ¿qué? Oh, ¿no? La cátedra es un servicio, ¿no? La docencia es un servicio, y el servicio que tenemos que hacer a los alumnos es que enseñarles a ser libres, y la libertad es que puedan pensar sin que les coarten la libertad de pensar, que puedan escribir en su WhatsApp sin miedo, que puedan decir lo que piensan jurídicamente sin miedo, ¿no? Que puedan, y me refiero a los jueces, ¿eh? Que sepa, o a un ministro o a un magistrado, que sepa resolver sin miedo. Esto es lo que hemos perdido y lo más grave que hemos perdido. Y yo creo que esa pérdida, todos somos cómplices desde la universidad, porque no les enseñamos a nuestros alumnos, como no nos enseñaron a nosotros, a pensar.
pero ya llevamos muchos siglos de universidad sierva de la ley. Ya es hora de que reaccionemos y de que digamos, bueno, por lo menos que la universidad sea un bastión de libertad, ¿no? Bueno, esto de hablar de la universidad como bastión de libertad, en mi opinión, es mucho esperar en un sistema que parece estar viciado en un ciclo remedial en donde cada etapa de la educación parece tener como finalidad primordial eh, recuperar aquello que no se vio en los ciclos anteriores y en donde en un momento determinado no parece haber una claridad en para qué se está formando y hay unas grandes presiones para formar técnicos utilitarios, técnicos prácticos que sepan cómo apretar tuercas, enroscar tornillos, pero no visualizar máquinas. Esclavitos, esclavitos. Así es. Acuérdate, ahorita que dijiste eso, me acordé de la película de Charlie Chaplin, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí, claro. Es forzoso esa evocación de tiempos modernos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque eso es lo que estamos formando. No estamos formando creadores de nada, no estamos formando seres libres, estamos formando eso, ejecutores técnicos, ¿verdad? Que se los chupa la máquina y los escupe y los desprecia cuando ya ha pasado el tiempo. Híjole, es lamentabilísimo. A mí lo que más me duele es la universidad. La universidad y todos los colegios gremiales eh, que, que no dedican su tiempo a transmitir estas cosas. Yo creo que deberían de dedicarse a eso, ¿no? Bueno, Yo ahorita estoy haciendo para una empresa, perdón, nada más te digo esto, a una empresa, eh, me pidieron que hiciera un estudio sobre la abogacía en México. Y lo que más les llama la atención, ¿no? Esta empresa no es mexicana, es una empresa extranjera que vende softwares y cosas de estas. Y al estar haciendo este estudio, pues te das cuenta que estamos estacionados en el siglo XIX, ¿no? En eso y en muchas cosas, ¿eh? Eh, por más que hemos oído, que hemos visto, que hemos vivido cosas, seguimos estacionados. Me refiero a esto, a la universidad, a los colegios, a la colegiación obligatoria. Me decía este señor que en México no es obligatoria la colegiación. Digo, no, bueno, no presentan un examen ante el colegio, ¿no? Dijo, ¿y entonces qué hacen los colegios? Dije, no sé, no, nunca he sabido. Y los respeto, y incluso yo pertenezco a la barra, a ver si no me corren. Pero, pero no sé, o sea, yo pienso que colegios, barras, universidades deben de cumplir la función que es fomentar el conocimiento y la autonomía y la libertad del gremio de quienes tenemos o ejercemos alguna profesión jurídica. pero esto está en el campo del potencial simple, en lo que debería, lo que sería deseable, pero en realidad pensar en cambiar a la universidad actual como gremio es pensar en mover elefantes a empujoncitos y tiene que haber una salida. ¿Qué salida le recomendarías tú al estudiante que quiere salir de estos círculos viciosos? Pues mira, yo creo que la rebeldía de un estudiante, y ahí sí yo me declaro parte de esa rebeldía cuando fui estudiante, pues es el no conformarse con lo que le dicen en la clase, el no conformarse con su ignorancia, porque somos ignorantes y cuando uno tiene 20 años es muy ignorante.
Entonces, pues no conformarse con las 426 palabras que habla el mexicano medio de medio Sería superior. superior, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fíjate, el lenguaje castellano tiene 40,000 palabras aproximadamente. Hay quienes dicen que 90,000, pero es que porque también toman en cuenta las conjugaciones, eso no sé, pero palabras, como debe tener alrededor de 35, 40,000 palabras. ¿Sabes cuántas usa un mexicano medio? 225. Y un mexicano con estudios universitarios, 400, porque ya le mete cosas y ahora, como todo es en inglés también, pues ya hemos olvidado también Entonces, no conformarse con esa pobreza del lenguaje, no conformarse con lo que le diga el profesor, y el profesor no conformarse con ir a lucirse, porque eso es además, digo, que me perdone si a alguien le cae el saco, pues que se lo ponga, ¿no? Para eso son estas plataformas. No, no conformarse con ir a dar clases para lucirse y que vean que sabe. No conformarse con cumplir el requisito de que soy catedrático, sino realmente replantearse qué materia da y qué enseña y qué transmite, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero es que yo no doy filosofía del derecho, yo soy profesor de fiscal. Pues plantéatelo también. Yo tuve un muy buen profesor de fiscal, a pesar de que nunca me importó el fiscal, reconozco que era muy buen profesor, porque nos hacía pensar. Eso es todo lo que hay que hacer, pensar. Cuando vean que están estacionados y que su pensamiento no avanza, que su lenguaje no se enriquece, que no han aprendido a decir nuevas palabras, que no han aprendido conceptos, ¿verdad? Y que ya llevan un año y son los mismos, scrolleando ahí las redes sociales y el celular todo el día, híjole, ya cayeron en un grave problema, ¿no? Entonces sí, pues sí, rebelarse, yo pienso que sí hay que rebelarse y mira, no hace falta, para ser alguien, no hace falta decir cosas raras, ¿no? A lo mejor es probable que lo que hay que hacer es desenterrar algunas olvidadas que ya las dijeron, ¿no? Tampoco hace falta ser, como dicen ahora, disruptivo. No, la originalidad está ¿verdad? Mira, tú acabas de citar a un autor que te aseguro que nuestros alumnos en la universidad no saben quién es. Y es un grande de los grandes, sin lugar a dudas, del derecho procesal y de la teoría general del proceso y del derecho procesal civil, que es Piero Calamandrei. Yo no me explico cómo puede un joven salir de la carrera y no saber quién es Piero Calamandrei y no haberlo leído a Carneluti. Si no leen los tratados, por lo menos lean cómo se hace un proceso de Carneluti o el proceso como juego de Piero Calamandrei. Pero, ¿tú crees que los alumnos sepan quién es Piero Calamandrei? Los nuestros. Y lo peor de todo, Carlos, ¿tú crees que les interese saberlo? Bueno, No. cuando hay quien habla de que estudia Derecho Civil con el libro de la señorita Rogina Villegas, pues entonces eso nos dará un norte sobre si podrían conocer estos autores y cuestionarlos, reflexionarlos, debatir a partir de sus ideas. Me conformaría a veces con que pudieran leer algunos artículos cortos en los que se hace referencia a estos autores. Ya no digamos leer a los autores en sus obras originales, sino las reflexiones de su propio pensamiento. Sí, pero también que yo creo que sí hay que confiar en que tengan esa experiencia de lectura del clásico, ¿no? Y yo creo que también aquí está el profesor, ¿verdad? El otro día me decía un profesor de una materia, no voy a decir, es más, sí, sí no voy a decir de qué materia, ni de qué universidad, ni el nombre, no voy a decir nada, te voy a decir lo que me dijo un profesor. Me dijo, híjole, es que estoy dando esa materia. Y le dije, ay, qué interesante, qué envidia, me encantaría dar esa materia. Me dijo, no, fíjate, es que no les importan los chavos. Dijo, oye, ese no es un problema de los chavos, es un problema tuyo, ¿eh? Me lo estás diciendo como si fuera un problema de los chavos. Es un problema tuyo como profesor.
Sí, porque el ubicar deber en tuyo el es, otro la responsabilidad que es tuya. sí, enséñale que lo estás liberando, ¿no? Dile que no sea esclavo y que no sea estúpido si quieres, dile lo que quiera, despiértalo, esa es tu función. Pero si tú no me vas a dar clase, no sé por qué, porque yo no entiendo a qué van a dar clase los profesores que no tienen este espíritu de rebeldía, pues eso va uno, pues es lo divertido, ¿no? Yo ya no doy en la licenciatura, lo confieso, este, pues porque no me da tiempo, por lo que sea, pero yo sigo dando desde luego siempre clases en maestría y doctorado y pues mira, es lo mismo, Carlos, la verdad, o sea, en las maestrías y los doctorados hay que empezar a veces de cero y decirle al alumno qué diablos es el derecho, porque creen que el derecho es la ley. Eso es gravísimo. Oye, ya llevas 5 años estudiando, llevas 2 especialidades, estás estudiando una maestría y crees que el derecho es la ley. ¿Y crees que lo que tú debes de saber es lo que diga el legislador, aunque sea esa gente que está ahí, que no voy a decir nombres, los que legislan? O sea, tú estás al servicio, eres una caja de resonancia de esos bola de asnos que están haciendo leyes. Bueno, Tú entiendo eres que los caja de asnos son, resonancia, pues entonces ¿para qué das clases? entiendo que los asnos son animales muy inteligentes y muy nobles. Así es que pienso que quizá habría que buscar Perdón a los otro burros. animal. Sí, perdón. Voy a buscar uno, la garrapata, porque no tiene más que un sentido. Sí, 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 sí. Y bueno, Entonces, quizá oye, pero habría ¿no te parece triste? O sea, tristísimo. ¿de qué das clase? De leyes. O sea, de lo que resolvieron esos garrapatillas. Sí, yo les enseño a los alumnos a criticar la ley garrapatil. Oh, mira tú, qué gran vocación de maestro. Hombre, no, hay que enseñarles a pensar, a rebelarse, transmitirle nuestro gusto por la vida, ¿no? Y que nuestro gusto por la vida debe ser seguramente el derecho, la justicia, ¿no? O hemos intentado que lo sea. Y hoy día, tú dirías que el estudiante de licenciatura, por ser el más representativo de Sí, esta, los estudiantes de licenciatura han sido los detonadores de grandes cambios sociales. Hoy en día, los estudiantes de licenciatura están todavía en esta categoría o están sumidos en el marasmo. están subidos en el marasmo y te voy a decir una cosa que yo detecto cuando voy a dar clase de la licenciatura, que me invitan o dar alguna conferencia, tienen miedo. Y acuérdate tú que el miedo es el peor enemigo de, pues, de la libertad, del pensamiento. Tienen miedo porque ni siquiera saben qué sigue. Dicen, a ver, la reforma judicial. Digo, tú lo debes de saber, pero no nos hagamos patos. La reforma judicial ha provocado una baja en la inversión extranjera. Por tanto, si nuestros alumnos, en el caso de los alumnos que yo les daba clase en la Escuela Libre de Derecho y en la Panamericana aquí en la Ciudad de México, pues se dedicaban normalmente a cuestiones, estaban más cargados a lo empresarial, al corporativo y tal. ¿Qué esperanzas? ¿A qué voy a salir si no hay chamba? Tienen miedo. Tienen miedo de haber elegido una carrera equivocada para el mundo que les va a tocar vivir. Entonces, pues, yo te diría, no solo se suben al carro este de la inercia, pues yo me aprendo las leyes y ahí voy a flotar, ¿verdad? Para no hundirme y ganar dinerito. No solo eso, sino que además tienen miedo de hacer cualquier otra cosa o de pensar de cualquier otro modo. Se dice que las épocas de crisis son épocas de oportunidad
Y también es una cosa notoria que en los periodos de mayor aridez intelectual se han dado también los más grandes desarrollos en la evolución del pensamiento. ¿Tú crees que viviremos este mismo fenómeno en este proceso en el que México está muy adentrado? Mira, lo creo, pero no sé si porque tenga elementos para creerlo, así reales, materiales y objetivos. Lo creo porque soy un entusiasta de la vida, del ser humano, porque tengo esperanzas en el ser humano. Y efectivamente, esto que tú dices es la regla del progreso de la historia, que se dice de modo muy sencillo, la dice así Arnold Toynbee. Dice, los pueblos crecen cuando responden a los desafíos del entorno. Los pueblos se debilitan, pueden llegar a colapsar e incluso a desaparecer cuando no responden a los desafíos del entorno. Estamos viviendo un momento de desafíos del entorno. El nivel de respuesta hoy por hoy es bajo. Y el ejemplo que están dando nuestra generación a la venidera es malo. Entonces, por eso digo que objetivamente no tengo demasiados elementos para confiar. Sin embargo, pues veo a los jóvenes, veo el entusiasmo que tienen por vivir, aunque sea, ¿no? Y yo creo que ahí el desafío es de nuestra generación, Carlos, de la tuya y de la Estamos, mía, de las gentes cuarentones para arriba. estamos apuntando con alfileres muy agudos a los estudiantes de licenciatura, a los estudiantes y a las nuevas generaciones. Sin embargo, durante este proceso de reforma judicial, fue notorio que que un grupo importante de estudiantes, liderados por estudiantes de la Escuela Libre de Derecho en México, eh, fueron realmente los únicos que respondieron efectivamente al desafío que estaba planteando toda esta gran crisis eh, del proceso de reforma del proceso de la reforma judicial que ocurrió en el mes de septiembre del 24. Y esos jóvenes realmente me llenaron de esperanza. Hay esperanza para México. Sí, sí, sí la hay, ¿eh? Sí la hay, pero yo creo que de acuerdo a esta, te voy a retomar lo de que dice Arnold Toynbee. Eh, Cuando hay un desafío, el nivel, o digamos, lo voy a decir de otra manera, una sociedad avanza y crece cuando responde a los desafíos del entorno, pero hay de respuestas a respuestas. Plantéenselo incluso que tu audiencia en sus propias vidas. Tenemos desafíos cada día distintos en la vida. ¿Cómo respondemos a esos desafíos? Pues hay de respuestas a respuestas. Hay respuestas muy mediocres, que son las que repiten fórmulas ya sabidas y ya hechas, ¿no? Las cajas de resonancia a las que tú te refieres. Sí, sí, sí. Sí. O ya en la vida personal particular, ¿no? Es decir, ando medio tristón o traigo un poco de melancolía. Como ya me ha dado resultado tomarme esta pastilla, entonces, espérate. Eso ya esa es una respuesta muy mediocrona. Busca nuevas respuestas para no solo no estar deprimido, sino para estar alegre. Eso es a lo que me refiero. Entonces, yo Atacar la creo que sí hay raíz de los esperanza. problemas. ¿Cómo? Atacar la raíz de los problemas. La raíz de los problemas y dar y ser creativo en las respuestas. Hay que ser creativo. Cuando empezamos a repetir respuestas, empezamos a decaer, ¿no? Cuando somos creativos, estamos creciendo. ¿A qué me refiero?
en vez de repetir la pastillita que me surtió efecto para la depresión hace un mes, lo que voy a hacer es buscar la raíz de la depresión y luego buscar una cosa nueva que hacer para estar más alegre, más atento a otras cosas que no sea a mi problemática interior, ¿no? A eso me refiero. Hay niveles de respuesta. Hay respuestas de mínimo para sobrevivir y hay respuestas creativas. Las de mínimo para sobrevivir suelen ser las que son respuestas de manual. Entonces, esto que tú me dices de México, pues yo creo que es el momento en que se requiere gente creativa, gente que eche a andar la imaginación, gente que tenga ganas de dejarle una herencia que sea más que una cuenta de banco a sus hijos, gente que no se siente, que no se declare viejo antes de tiempo y excluido, porque hay gente que dice, ay, es que ya me duele aquí y que acá y tengo 65 y que tenga 75, 85, estás vivo. Entonces hay que ser creativos en la respuesta. Entonces yo sí veo esperanza para México siempre y cuando las personas que somos los que nos están oyendo, por algo nos estarán oyendo, y tú y yo, pues seamos un poquito más creativos en las respuestas que demos al México actual, ¿no? No es repetir fórmulas. Ante la izquierda, derecha, ¿no? Entonces vamos a fortalecer la derecha. A ver, no. Ante la izquierda, ante el populismo, gobierno de instituciones. Sí, pues, pero eso es una respuesta muy básica. Vamos a profundizar. Mira, hay un señor que a mí me caía re bien. No sé si a ti te tocó. Yo lo oí de joven, que se llamaba ay, se me fue. Ahorita te digo. Que decía mis valedores. Tomás Mojarro. Tomás Mojarro era muy, ¿cómo se diría? Muy delicuescente en muchos aspectos, pero mis respetos a Tomás Mojarro. Él siempre lo decía, organícense, ustedes solos no van a hacer nada. Yo te diría que las organizaciones ya están, se llaman barras de abogados, se llaman colegios de abogados, se llaman universidades. Lo que hace falta es renovadas energías. Que realmente nos organicemos, como decía Tomás Mojarro. Cada uno solo por su cuenta no puede nada, pero juntos, organizados, fortaleciendo las organizaciones, por favor, barras de abogados, colegios ilustres, academias de jurisprudencia, universidades, déjense de tonterías. Ahora es el momento de ser creativos y responder con creatividad a este enorme desafío de un país que sí está muy, pero muy mal. Y te voy a decir por qué creo que está mal este país. Más allá de lo fenomenológico, está mal porque hay una corrupción de las personas. Mira, yo vi una escena hace algunos años en las noticias que verdaderamente son esas cosas que te quedan grabadas y me dejó impactado. Ahí te va la escena. ¿Te acuerdas tú que explotó por los huachicoleros un pozo? Sí, claro. Creo que fue por acá, por Puebla, por allá. Sí, sí, fue en el estado de Hidalgo De y Hidalgo. estamos hablando de guachicoleros en un sentido primigenio, porque Sí. realmente Ah, bueno, sí, sí. estaban tratando de tomar gasolina de una toma clandestina, Sí, ¿verdad? no, no, Una de no es las lo sofisticado. sofisticaciones guachicoleras de hoy en día, casi con un aire institucional. Sí, no, ya, hoy hay doctorado en Huachicol. No, no, estos eran jovencitos que estaban empezando la carrera del Huachicol. Oye, pero ahí te va la escena, fíjate qué terrible. Esto, salió en el noticiero así de refilón. Le dice un papá a los hijos, tráiganse los bidones, rápido. Y era una familia de lo más normal. Pero esa familia de lo más normal tenía incorporado a su mente y a su forma mental el que era normal robar.
Eso es el más grave problema que tiene México, el de la corrupción individual, la de una falta, lo voy a decir con palabras que van a sonar así como muy drásticas, medievales, una falta de conciencia moral. Entonces, eso es el gran desafío. Y yo creo que, no, mira, yo aquí divido generaciones. Vamos a decir, la de los 40 para arriba y la de los, es más, 35 para arriba y la de los 35 para abajo. A los de abajo es a los que les va a tocar muy duro, muy duro. Y hay que enseñarles a pensar y te voy a decir otra cosa, a ser valientes y darles ejemplos de valentía. Porque les va a tocar duro, 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 más duro que a ti y que a mí, porque a nosotros, Carlos, no se nos olvide, nosotros vivimos yo salí de la carrera en un paraíso terrenal, era Salinas de Gortari, a quien yo amé, defendí. ¿Por qué? Pues porque yo salgo de la carrera y había condiciones para imaginar cosas. Había una globalización que se respiraba otra cosa. Y en cambio, tus nietos o las nuevas generaciones mm, no van a salir en el periodo de Salinas, no van a disfrutar de nuestro paraíso, ¿eh? Tenemos una grave responsabilidad. Vamos a prepararlos para que enseñen, para que aprendan a sufrir sin que eso signifique enseñarlos a postrarse ante los demás, pero sí Bueno, enseñarlos a sufrir. Y eso es lo de ellos, enseñarles a que sufran, pero a la vez a que respondan con creatividad a los problemas a los que se van a enfrentar. Y lo nuestro, pues, es despertar como dijiste hace rato, del marasmo, el marasmo. del marasmo en el que nos encontramos y de nuestras preocupaciones a veces medio adolescentoides que tenemos los adultos, ¿verdad? De vanidad y de que me vean y que me aplaudan ahí en la universidad y tal. Y sobre todo me quiero referir a los profesores universitarios, tienen una responsabilidad muy grande. Déjense de lucimientos, déjense de payasadas y de que quieran pasar a la memoria. No, no, si quieren pasar a la Ojalá, memoria, ojalá que pasen pases al a la alma de... memoria, aunque sea ¿Cómo? como ojalá que pases a la memoria de la humanidad, aunque sea como una nota de pie de página perdida en alguno de los libros que se encuentran en la galería de los libros olvidados. Pues Como sí, pero decía, una nota, oye, una nota sin la cual es probable que no se entendiera todo lo demás. me da la impresión, Salvador, que estamos hablando de educación jurídica y la educación jurídica eh, parecería que tú recomiendas que pase necesariamente por tres pasos. En primer lugar, fortalecimiento moral, que corresponde al individuo buscar ese fortalecimiento moral. Y quizá a quienes tenemos poco más de edad, convertirnos en ejemplos que arrastren, no en Sí, argumentos que convenzan. sí, En segundo, eh, fortalecer la capacidad crítica, la capacidad de pensar y reflexionar, y luego la de organizarse. Sin estas tres cosas presentes, parecería que no existe la posibilidad de construir un futuro con esperanza y de que se va a sufrir y de que van a sufrir las nuevas generaciones las consecuencias de sí. los graves errores cometidos por quienes los libros de la propaganda elevarán a los más grandes de los altares, eso parecería ser. Pero realmente en esta hora y centavos que hemos estado conversando, hemos estado tratando sobre una serie de temas muy importantes. De pronto recomendaría que esta conversación se viera más de una vez. Y a mí me gustaría invitarte para que pudiéramos seguir
conversando y ahondando sobre estos temas. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir un mensaje contundente, significativo, trascendente para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Pues mira, recordar que la vocación del ser humano, su objeto último y primordial, creo yo, más, al menos sin meterme a cuestiones religiosas, pues es el de utilizar la inteligencia que tiene o que Dios le dio o la naturaleza o el cosmos o quien crean que se las haya dado, o el asunto es que la tenemos. O la pared, O porque a la pared, veces se lo asignan a la pared, a porque si la se le pared. puede asignar al cosmos y al universo abstracto, pues bien podría ser la pared. Claro, claro, claro. O a la, sí, sí, o a la energía, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que tenemos una inteligencia. La función de esa inteligencia se llama razonamiento. Es decir, la inteligencia la tenemos para razonar y el razonamiento debe tender a buscar la verdad. El día que dejemos de utilizar la inteligencia para razonar y buscar la verdad por miedo, por pereza, por superficialidad o banalidad, habremos ya entrado en descamino de ser en plenitud humanos. Por lo cual yo los animo a que busquen por todos los medios posibles el reactivar su actividad mental, intelectual, racional y con un consejito muy sencillito. Regresen o vayan, si no tienen el hábito, a las librerías. Lean aunque se les dé sueño. Lean aunque no les guste. Lean y formen círculos de lectura, porque eso los va a obligar a que si tienen que reunirse el día 8 y no han leído el libro, pues se pongan a leer. Entonces, círculos de lectura. Ese podría ser un primer paso de rebeldía frente a un mundo que no nos deja pensar o, lamentablemente, de élites que hay en el mundo que viven de que no pensemos, medran de nuestra falta de cultura y de pensamiento. Entonces, yo les diría, formen círculos de lectura. ¿Por qué el círculo de lectura es importante? Insisto, porque los va a obligar a leer el libro. Es que si lo tienen que leer y además la discusión va a ser en su casa o va a ser en donde sea, pues lo tienen que leer. Eso los obliga, los va forzando a leer y creo que van además a darse cuenta cómo la lectura les va a dar lenguaje, les va a abrir la imaginación y les va a descubrir mundos que por muchos años o pocos que tengan, quizá están ahí escondidos. Entonces, formen círculos de lectura y lean, y ese será un buen punto de partida para esto. Y ya que me das la oportunidad, pues los invito a que vean mi canal de YouTube, Salvador Cárdenas Gutiérrez, donde ahí doy charlitas de temas que no tienen mucho que ver con el derecho, sino que ahí cubro mi faceta de historiador. Yo soy jurista y soy historiador. A veces más una cosa que otra, dependiendo del foro al que me invite. Bueno, yo quisiera agregar que sí vale la pena ver tu canal y yo recomendaría a los estudiantes de derecho para que vieran tu canal porque hablar de la historia es hablar del ser humano y el derecho tiene como último recipiendario y beneficiario al ser humano. Exactamente. Y me parece que esto es muy importante. Mientras estamos conversando, está apareciendo los datos de tu canal para que la gente pueda seguirlo. Y con esto quisiera, Salvador, nuevamente agradecerte tu amistad, tu generosidad y tus consejos, tus palabras
que me parece que deben ser escuchadas. Espero que sean escuchadas. Y sin más por el momento, me parece oportuno recomendar que si a ustedes les ha parecido de importancia lo que hemos estado conversando en esta ocasión, le den un me gusta a este programa y se suscriban a este canal para que el algoritmo de YouTube pueda seguir difundiendo estas ideas. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima semana. Un gusto platicar contigo, Un Salvador. gusto, muchas gracias.